Un saludo pasa a vosotros. En esta mañana teníamos una lectura bíblica, ¿verdad? Y en esa lectura base, ¿de quién nos está hablando la palabra de Dios, hermanos? ¿Quién hablaba todas esas palabras, suplicándole, rogándole por el perdón de Dios? ¿Quién, hermanos? Vamos a ver, hermanos, quién era el personaje que hablaba estas palabras. El objetivo del tema de esta mañana, tome su lugar, por favor, hermanos, es confirmar a los hijos de Dios que por más grave que sea nuestro pecado, debemos ser humildes para clamar a Dios con un corazón contrito y humillado, buscando su perdón y nuestra restauración espiritual. Es el objetivo del tema que nuestros hermanos del consistorio quieren que abordemos, y precisamente el personaje que hablaba, suplicaba, rogaba a Dios por su perdón, era nada más y nada menos que ¿quién? Que el rey David. Por eso el título de este tema es El arrepentimiento de David. Y en esta súplica y en esa rogativa que hacía el rey David a nuestro Padre Celestial, ¿usted cómo considera, hermano, hermana? ¿Cree usted que nuestro Dios, el Todopoderoso, le haya dado la respuesta a su súplica a David? ¿Cree usted que lo haya perdonado, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios sí perdonó al rey David, hermanos? Y yo le pregunto, ¿qué faltas pudo haber cometido el rey David para rogar el perdón, la súplica a nuestro Dios? Bien, antes, hermanos, para ir abordando este tema, para ir comentando cada parte de las cuales cometió falta el rey David, la palabra en hebreo, teshuva, significa volver hacia algo. Y eso nos da, hermanos, a entender que es un regreso hacia nuestro Dios. Para poder explicar el término perdón, hermanos, hay que empezar desprendiendo esta palabra desde sus orígenes, que todo como tal vienen del hebreo teshuva, que es regresar hacia algo. Pero muchas veces las personas quizá quieran, cuando van a aplicar este concepto en hebreo para perdón, hermanos, es a veces mal aplicado, porque no es en sí como un perdón, sino es como un regreso, es decir, retornar hacia nuestro primer camino, que era llegar de nueva cuenta hacia nuestro Dios. El arrepentirse no es solo recordar el pecado y el suplicar perdón delante de Dios, sino es, hermanos, es dar un genuino arrepentimiento, es decir, un arrepentimiento sincero a nuestro Dios. No es un arrepentimiento a secas, hermanos, es un arrepentimiento con toda súplica que conlleva para rogar el perdón de nuestro Dios. Ahora, entendiendo esto, hermanos, el concepto del arrepentimiento, la vida del rey David es un testimonio, hermanos, poderoso del amor, la misericordia y el perdón de Dios para aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, suplicando un arrepentimiento. Y a pesar, hermanos, de las grandes victorias que tuvo el rey David como el segundo rey después de Saúl, hermanos, en Israel, pues tuvo una íntima relación con nuestro Dios. Pero a pesar de tener esa relación tan íntima con el Creador, hermanos, con el Todopoderoso, Él cometió faltas delante de nuestro Dios. ¿Cuántas faltas cometió? Si somos específicos, hermanos, cometió
tres faltas delante de nuestro Dios. Un primer aspecto fue codiciar la mujer de su prójimo. Un segundo pecado, hermanos, adulterar con aquella mujer de su prójimo. Y tercero, hermanos, ser el actor intelectual de la muerte de un hombre, es decir, de su mismo prójimo. Esto, hermanos, hace que, por consiguiente, reconociera que el rey David, él había cometido estas tres faltas delante de nuestro Dios y llega a querer arrepentirse. Y esto, hermanos, nos debe de enseñar que sin importar la magnitud de nuestro pecado, hermanos, podamos alcanzar el perdón delante de nuestro Dios. Pero es importante, hermanos, arrepentirnos sin importar la magnitud de nuestra falta cometida delante de nuestro Dios. Para eso tenemos nosotros humillarnos ante el Creador, para que podamos, hermanos, recibir su perdón. Y aunque con la ley de Moisés, hermanos, era distinto, los pecados que cometió el rey David, si los vemos a la ley de Moisés, tiene una consecuencia. Vamos a ver, hermanos, qué consecuencia tenía. Acompáñenme a leer Levítico, hermanos, capítulo número 20, verso número 10. Para ir entrando, hermanos, que lo que cometió, los pecados que cometió el rey David, hermanos, no eran cualquier cosa delante de los ojos de la ley mosaica de aquel tiempo, hermanos. Si lo trajéramos ante un sacerdote de la tribu de Leví, hermanos, vamos a ver que tenía una consecuencia. Por eso, hermanos, no era el pecado que cometió David, hermanos, no fue chiquito, no fue un pecado grande, en gran manera. Levítico, capítulo número 20, versículo número 10. Levítico, hermanos, es el libro que particularmente habla de las leyes mosaicas, habla todo lo referente a cómo los levitas, los sacerdotes, enjuiciaban a aquellos pecadores del pueblo de Israel cuando eran culpables de alguna falta. Ellos procedían, hermanos, se remitían a la ley de Moisés y por consiguiente daban su veredicto final con el castigo que tenían que tener. Levítico 20, capítulo 20, versículo número 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, sigan ustedes con su vista, hermanos, y yo le voy a dar lectura en voz alta. Dice la palabra de Dios, y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará, ¿qué, hermanos? Morir al adúltero, nada más al adúltero, hermanos, a la adúltera también, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, que esta acción del adulterio, que traía como consecuencia tanto a la mujer adúltera como al hombre que cometía la falta, ambos tenían que ser traídos, ¿verdad? Tenían que ser llevados ante quién, hermanos, ante el sacerdote. Y el sacerdote daba un juicio, hermanos, ante esta pareja que era sorprendida en adulterio. ¿Y cuál creen que era el juicio, hermanos? La muerte. Era la muerte. ¿A través de qué? De ser apedreados, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que la falta que había cometido el rey David era algo simple, hermanos. No, era algo grande, era algo que trascendía, que llegaba a los ojos de nuestro Dios ante su sublime presencia. Y eso, hermanos, era visto como una aberración delante del Creador. Y vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué dice también Deuteronomio capítulo número 22, versículo 21 al 24 sobre este acto. Deuteronomio capítulo número 22, versículo 21 al 24. Voy a pedir a algún hermano o hermana que puesta de pie le pueda dar lectura, por favor. Y aquí ya nada más específico el castigo, hermanos. El juicio que daban
los levitas o los sacerdotes, hermanos. Por favor, hermana. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad y morirán. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de medio de ti. Cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada con marido, entre ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Cuando fuese moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedra y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Gracias, hermana Michelle. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? Estaba duro, ¿verdad, hermanos? Este asunto estaba fuerte, no era cualquier cosa. Por eso imagínense, hermanos, el rey David en esta situación no era para menos que se sintiera avergonzado delante de Dios y suplicara de una, de otra, de muchas maneras por el perdón de Dios, ¿verdad? Esto ante los ojos de los hombres estaba oculto, pero delante de Dios no podía pasar por alto. Y vamos viendo, hermanos, que este ejemplo, ¿a qué lo podemos transportar, hermanos? Dice que cuando el Señor Jesucristo había sido llamado para enjuiciar a aquella mujer, ¿verdad? Que había sido sorprendida en adulterio, ¿verdad? Le decían, maestro, hemos sorprendido a aquella mujer en el acto y como tú dices que eres conocedor de la ley de Dios, ¿qué debemos de hacer con ella, verdad? ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Dice que el que esté libre de pecado, ¿qué, hermanos? Arrojar la primera piedra. Pero aquí en esta idea, hermanos, quiero hacer un paréntesis breve. ¿Por qué nada más trajeron a la pura mujer? Si leíamos aquí la palabra de Dios en Levítico y aquí en Deuteronomio, que dice que nada a la mujer nada más se le tiene que traer, hermanos, para el juicio, a ambos, hermanos, es decir, al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que ambos fueran enjuiciados y fueran apedreados, fueran muertos, para quitar esa inmundicia, ese pecado delante del pueblo de Israel, hermanos. Entonces era una situación delicada delante de Dios que no podía ser pasada por alto. Ahora, si esto lo trasladamos todavía mucho más, hermanos, cuando Dios le da la ley a Moisés, lo podemos ver, lo podemos corroborar en Éxodo capítulo número 20, versículo número 14, nos hablan los mandamientos de nuestro Dios, que este pecado del adulterio, hermanos, está castigado delante de nuestro Dios, está sancionado delante de Dios, no está permitido que todo hijo de Dios haga práctica de esto. Éxodo capítulo número 20, de que el varón se eche con la esposa de su prójimo, o viceversa, la mujer de su prójimo. Éxodo 20, 14, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermanos? No cometerás adulterio. Este es el pecado que cometió a los ojos vistos de Dios el rey David. Y uno de los episodios más conocidos en la vida de él fue el pecado que cometió con Batseba, hija de Eliam y esposa de Uría Eteo, que pecó con desearla en su corazón. Ese fue el primer pecado que cometió, el haber deseado. Dice la palabra de Dios que él, estando en su cámara, se acercó, vio a aquella mujer que se estaba aseando y la deseó, hermanos, con lujuria. La deseó de tal manera, hermanos, que ya había pecado en su corazón. Y esto, hermanos, al saber que estaba esposada con Uría Eteo, manda una carta a Joab, a uno de sus siervos, para que Uría fuera llevado a batalla a las primeras filas, donde dice la palabra de Dios que se posaban los hombres más valientes, ¿verdad, hermanos?
para morir en batalla. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios al respecto de esta parte de la historia, pero todos la conocemos, pero es importante que la recapitulemos en segunda del profeta Samuel, capítulo número 11, versículos 14 al 17. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo, ¿qué les dije, hermanos? Capítulo número 11, versículos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor, 14 al 17. Dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal. Perdón, segunda. Estoy leyendo primera, perdón, hermanos. Capítulo 11, versos 14 al 17, dice la palabra del Señor. Venida la mañana, escribió, ¿quién, hermanos? David, ¿a quién? A Joab, una carta, la cual envió por mano de Uría, y escribió en la carta diciendo, poned a Uría delante de ¿qué, hermanos? De la fuerza de la batalla, y desamparadle para que sea, ¿qué, hermanos? Herido y muera. Quiero yo entender cuando dice la palabra desamparadle, quiere decir abandonarlo, dejarlo solo, ¿verdad, hermanos? Como dirían por ahí coloquialmente, a su suerte, ahí lo que la batalla decida de su vida de él. Quítenle todo tipo de apoyo a Uría, hermanos, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Entonces vemos, hermanos, qué tan maquiavélico fue el plan que dio David, ¿verdad, hermanos? ¿O fue algo bueno que deseó, hermanos? ¿Fue algo malo? O sea, a pesar de haber deseado con lujuria, pecado en su corazón, aquella mujer Batseba, mujer de Uría, todavía aparte mandó prácticamente a entregar a un hombre a que muriera en batalla, hermanos. Ese fue el segundo pecado. Y el tercero, haber caído en ese deseo, hermanos, de haber fornicado con ella, hermanos, cosa que delante de Dios, pues no fue bien visto. Fueron tres pecados, hermanos, de los cuales participó, cayó el rey, hermanos. Y luego dice el versículo 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David. ¿Y qué pasó con Uría, hermanos? Murió, hermanos. Murió también Uría, Eteo. Entonces, este acto, hermanos, ¿desagradó mucho a Dios o lo agradó, hermanos? Lo hizo mucho caer en enojo, hermanos. Tal fue así que llama a Dios para ser un intermediario entre David y Dios. ¿A quién, hermanos? A un profeta, ¿verdad? Llamado Natán, que confrontó a David, revelándole la gravedad de su pecado y anuncióle las consecuencias. Vamos a leer algunos detalles de esa situación, de ese escenario que aconteció entre ese diálogo que tuvo el profeta Natán con David, de cómo fue la manifestación del desagrado que tuvo Dios con David en segunda Samuel capítulo número 12, vamos a leer el primer versículo, hermanos, y algunos versículos de este capítulo número 12. Dice la palabra del Señor, y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él díjole, había dos hombres, una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía, ¿cuántas ovejas, hermanos?
numerosas ovejas. No está diciendo 1, 2, 3, 4, 8. Está diciendo muchas ovejas. Dice, y vacas. Mas el pobre no tenía más que ¿cuántos corderos, hermanos? Nada más un cordero, hermanos. Dice una cordera que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Teníala como una, ¿qué, hermanos? Como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y él no quiso tomar fíjese, no quiso tomar de sus muchas ovejas, hermanos. Todavía el egoísmo de aquel hombre rico, ¿verdad? Y vean lo que hizo, dijo, y de sus vacas para guisar, no quiso tomar ninguna al caminante que le había venido, sino que hizo, hermanos, tomó, ¿qué, hermanos? La oveja de ¿cuál hombre, hermanos? Del hombre pobre que nada más tenía una sola y aderezóla para aquel que lo había venido. Y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿De cuál hombre, hermanos, está hablando? Del hombre rico, ¿verdad? Y dice, y dijo a Natán, viva Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué, hermanos? De muerte. ¿Y cuál hombre debió de haber sido digno de muerte? El hombre rico. Fíjense cómo está enjuiciando David a la vida de aquel hombre rico, ¿verdad? ¿Y qué le dice en respuesta este profeta Natán a David? Pues ese hombre rico es nada menos que ¿quién, hermanos? Que él. Fíjese cómo habrá sido el asombro de David. Dice, ¿cómo Natán supo que yo era aquel hombre, verdad? Aquel hombre que yo enjuicié y que debía de morir, pues ahora resulta que yo soy el que debe de morir. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, hermanos, en ese mismo capítulo, vemos, pues es que tú eres aquel hombre rico porque tú le quitaste a Uría Eteo a su esposa, lo mandaste a batalla para quedarte con Betseba, con su mujer. Entonces, al saber esta declaración, hermanos, que daba el profeta Natán, pues fíjense el asombro que tuvo el rey David en ese entonces, ¿verdad? Porque entonces decía, ¿quién supo este negocio? ¿Quién supo de este mal que yo hice? Pues solamente Dios, y que Dios se lo haya revelado a este Natán. Entonces es digno que en lo que yo hice no estuvo nada bien, ¿cierto o falso, hermanos? Y entonces en esa idea sabemos el gran desenlace que tuvo esta situación, cual le llama este Natán, le dice, pues sí, pero en respuesta a ello, pues Dios ha llamado a que tus hijos, tus mujeres van a estar con aquello, con tu prójimo, ¿verdad? Y conocemos lo que pasó con Absalón, ¿verdad, hermanos? Que Absalón, uno de los hijos de David, se agarró a sus mujeres. ¿Cierto o falso, hermanos? Y todo eso, hermanos, trajo un pleito, un conflicto familiar, hermanos, que esas consecuencias iban a ser a largo plazo, hermanos. Pero unas ya sí iban a estar presentes. ¿Por qué? Porque no iban a ser el hijo que Batseba iba a engendrar con David, ¿verdad? Dice que aquel bebé que estaba en el vientre gestándose en Batseba no iba a nacer, iba a morir. ¿Y eso qué pasó con David, hermanos? Le trajo un trágico final, una trágica tristeza. El David estaba ahogado en la amargura, en la tristeza por saber que el hijo que estaba creciendo en el vientre de Batseba, esposa de Uría, no iba a ver la luz, hermanos, iba a morir. Entonces todo eso, hermanos, iba a traer tristeza profunda en David. Y vemos que dice que estuvo varios días, hermanos, sin comer,
varios días sin asearse, varios días incluso sin querer ver a nadie de la corte real, ¿verdad, hermanos? Quería estar solo con Dios, ayunando ese tiempo. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios perdonara sus pecados, para que Dios le diera la oportunidad de vida a ese bebé. ¿Y qué pasó al final, hermanos? El bebé murió. Va uno de los sacerdotes, le habla y le dice que el bebé ya había muerto. Y antes de eso, a la presencia de cuando se va acercando aquel siervo del rey David, le dice, ya murió, ¿verdad? Y él le dice el siervo que sí. Entonces, pues ya que le quedaba a David, hermanos, más que levantarse, asearse, tomar bocado y seguir su vida como rey de Israel. Pero fíjense, hermanos, las consecuencias del pecado que puede llevar la vida de un ser humano. Que a veces no medimos las consecuencias de nuestros pecados y a veces jalamos y acarreamos con problemas a la vida de las demás personas, a los más allegados a nuestras familias, hermanos. Destruimos a veces nuestra misma familia, destruimos las familias de otras personas, la vida de otras personas, por nuestros deseos carnales, por no sabernos sujetar a nuestro Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, cómo llegaba David, hermanos, cómo era el comportamiento de David ante esta situación. Salmo capítulo 51, verso 1. Salmo capítulo 51, verso 1. Y aún todavía, hermanos, no vamos a saber qué pasó, si Dios lo perdonó, pero vamos a ir viendo, hermanos, qué actitud tuvo David ante todo el desenlace de toda esta situación que él mismo provocó, hermanos, por no saber controlar sus deseos, por no saber controlar sus impulsos. Salmo 51, 1 dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu, ¿qué, hermanos? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis, ¿qué, hermanos? Mis rebeliones, es decir, borra mis pecados, borra mis transgresiones delante de ti. Es la oración digna de una persona que está, como, hermanos, arrepentida. Después de ser confrontado por Natán, David reconoce su pecado y súplica la misericordia ¿de quién? De nuestro Dios. El rey David sabía que el sacrificio que Dios desea no es simplemente una ofrenda externa. Podríamos decir, doy holocaustos, doy rituales de animales, de ese cordero perfecto de un año sin tacha, sin deformación alguna. No, hermanos, Dios ya no veía eso. Dios veía un arrepentimiento interno. Sí, hermanos, Él ya no estaba queriendo ver sacrificios de animales, hermanos, sino Él quería un corazón verdaderamente, un corazón contrito y, ¿qué, hermanos? Y humillado, porque es el corazón que Dios no ignora. Salmo 51, 17 dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que acepta Dios, hermanos? 51 de Salmos, verso 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás, ¿qué, hermanos? Tú, oh Dios. David sabía o no sabía eso, hermanos. Ya lo sabía, que los sacrificios son el obedecer ¿a quién? A nuestro Dios. Estas palabras, ¿a quién se le hacen familiares, hermanos? Cuando Samuel le llama ya a cortar su reinado, ¿a quién? A Saúl. Vemos, hermanos, que cada rey cometió faltas delante de nuestro Dios. Dice que el corazón contrito y humillado es más importante, más que es el obedecer y más importante que el cebo de los carneros, hermanos, sino que es la obediencia a nuestro Dios. Y en este caso,
un corazón contrito y humillado, que es el que trae David, hermanos, adelante de nuestro Dios. Dios en su misericordia, ¿creen ustedes que perdonó o no a David, hermanos? Claro que sí lo perdonó. Porque tuvo un corazón contrito y humillado delante de Dios. Él tenía un genuino, como leíamos en el principio en el concepto de arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, hermanos, un arrepentimiento sin igual. Aunque claro, tuvo con ello que enfrentar las consecuencias de su pecado, su restauración es un testimonio de que Dios no desecha a sus hijos cuando fallan, sino que les da la oportunidad de ser limpiados, y no nada más de ser limpiados, sino de ser renovados. Salmo 51:10 dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, ¿qué, hermanos? Un corazón limpio. Y no nada más limpio, hermanos, dice, y renueva, ¿qué, hermanos? Un espíritu recto dentro de mí. Además de que reconoció que la presencia de Dios y su Espíritu Santo son esenciales, hermanos, para la vida del creyente, del Hijo de Dios. Vamos a ver, dice 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué, hermanos? Tu Santo Espíritu. Lo más importante es que si pierde el Espíritu de Dios que estaba dentro de él, ¿qué iba a pasar? Iba a perder todo, hermanos. Así como pasó con el rey Saúl, él perdió todo y el espíritu malo se había posicionado delante de él y ya no tenía paz en su corazón. Todo lo que él hacía prosperaba, hermanos. No, todo le iba a salir mal porque no era premeditadamente consultado con Dios y por ende sus pensamientos iban a estar desbordados al pecado, iban a estar desbordados hacia caer en muchas faltas. Con todo esto dicho, tenemos algo claro que con el ejemplo de David nos recuerda que Dios no rechaza al que se arrepiente. Todo lo contrario, tienes que tener un corazón renuente al arrepentimiento genuino, hermanos, no un arrepentimiento fingido, sino un arrepentimiento como, hermanos, genuino. Vamos a leer finalmente primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Epístola universal de Juan, capítulo 1, verso 9. Y conforme lo vayamos encontrando, hermanos, les voy a pedir que nos vayamos poniendo de pie. 1:9, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Está después de segunda de Pedro, antes de Apocalipsis, está Judas, luego está tercera de epístola de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, capítulo número 9. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 9, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra de Dios, todos a una sola voz. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué, hermanos? Fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Vamos a leer todos juntos, hermanos, porque veo que no lo estamos leyendo. Dice la palabra de Dios todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Entonces, con esto, hermanos, queda la enseñanza invaluable que el pecado tiene perdón delante de Dios siempre y cuando nos humillemos y clamemos con un corazón contrito y sincero delante de nuestro Dios y Él nos va a perdonar. Dios no desprecia a los que se arrepienten de verdad, es decir, un arrepentimiento genuino y buscan su restauración espiritual, buscan seguir de nueva cuenta el camino de Dios, pero por lo tanto es importante que lo grave
que haya sido nuestra falta, debemos seguir el ejemplo de Dios, reconociendo nuestro pecado y buscando el perdón divino, que confiando en su misericordia vamos a lograr alcanzar el perdón de nuestro Dios y vamos a tener una renovación de espíritu delante de Él y seguir el camino que hemos seguido. Esta es la palabra de Dios, hermanos. También tomando en cuenta, no abusemos, hermanos, de la misericordia de Dios. Tratemos de ser prudentes, tratemos de ser cuidadosos, hermanos, en llevar nuestra vida espiritual limpia y recta delante de Dios. Los dejo con mi hermano diácono Alberto Hernández, que siga con esta dirección de culto, y que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.